Muchísimas gracias, secretario, por estas inmerecidas palabras. También me gustaría agradecer a la hermandad y sobre todo a Julio Ojeda por contar conmigo para poder hablar en este marco tan maravilloso de estas cuestiones textiles que, como bien ha dicho nuestro secretario, pues muchas veces normalmente son olvidadas y no puestas en valor en su justa medida. Como bien ha dicho él, también tengo he tenido una cierta relación con la hermandad y con la parroquia. De hecho, como nos ha recordado, fui acólito durante 2 años de Nazareno, aunque no aparezco en las fotos. Julio me ha mandado un gran número de ellas, pero no aparezco en las fotos. No sé si es que era demasiado feo, ¿no?, para salir en ellas, pero yo doy fe que fui acólito. Además recuerdo, tras la procesión, a mi madre quitándome la cera del cabello que me cayó del cirial, cuando tenía cabellera. Como veis, la cabellera ha desaparecido. Y también con la parroquia, ya que mi primer trabajo publicado giró en torno a las pinturas murales de Joaquín Ojeda y Ricardo Comas en Écija, pinturas que algunas de ellas decoran este templo. Por todo ello, mi más sincera gratitud, como he dicho, por contar conmigo para poder intervenir en el día de hoy. Dicho esto, podemos comenzar hablando o teniendo en cuenta que, como ya también ha apuntado el secretario, ha sido una constante hasta la actualidad el infravalorar, el no poner en valor esos fines textiles pertenecientes a las iglesias españolas en general y a las iglesias exijanas en particular. No es una excepción el caso de la parroquia que hoy nos ocupa, el caso de la parroquia de San Juan. Dichas realidades patrimoniales, dichas realidades textiles, pues no han sido tenidas en cuenta de una manera seria, incluso en los diferentes estudios académicos. Por ejemplo, podemos citar el famoso catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla, publicado en 1951. Pues bien, en este catálogo, por ejemplo, se dice simplemente lo siguiente: en relación a los tejidos, a los ornamentos litúrgicos de la parroquia, son interesantes un terno completo de raso blanco bordado en sedas de colores del siglo XVIII, otro de terciopelo negro con tiras en seda de colores pasadas y rehechas. El originario era del siglo XVII. Es decir, solamente se hace mención a 2 ternos de la parroquia. Sí, en las citas se comentan algunas cuestiones de contrato para realizar algunos ornamentos litúrgicos, pero solamente se hace mención a estos 2 ternos. Una publicación más actual, del 2004, es la Guía Artística de Sevilla y su provincia. Pues bien, en esta obra ni siquiera se menciona ninguna prenda de la iglesia. Pues bien, esta pequeña muestra nos indica la poca atención en ellos y, por tanto, contribuyendo en este y en otros muchos casos a la desaparición de muchas obras. Gran parte de dicho desinterés en muchas ocasiones radica en la falta de especialistas en la materia, en esta materia en cuestión, en el mundo de los tejidos, de los bordados en general. Por tanto, como ya nos apuntaban anteriormente, el inventario de las mismas, el inventariar estas piezas, supone una herramienta fundamental para su puesta en valor y, por tanto, su conservación. Debemos tener en cuenta un inventario que se realizó en el año 2001 por Gerardo García León, que es uno de los grandes investigadores de nuestra ciudad, junto a Antonio Martín Prada o Marina Martín Ojeda. Pues bien, en este inventario del año 2001
Se contabilizaron, por ejemplo, 12 capas pluviales, 47 casullas, 33 dalmáticas, 6 frontales, 4 mangas, 6 colgaduras, alzacuellos, manípulos, etc. En la actualidad, gracias al trabajo que se está llevando a cabo para actualizar la realidad patrimonial de esta iglesia existente en esta parroquia, el cual está prácticamente concluido o le queda poco, hemos advertido, por ejemplo, que el número de algunas prendas ha descendido de una forma considerable. Este es el caso de las capas pluviales, las casullas o las dalmáticas. La desaparición de estas piezas viene dada en la mayor parte de las ocasiones por el deterioro sufrido por el continuo uso de ellas. Aunque la calidad de los ornamentos litúrgicos que atesora la parroquia, como podéis observar, ¿no?, detrás de mí, incluso en este lateral, es más que digna, es muy valioso o valiosa, esta debió de poseer ejemplos incluso de mayor riqueza. Por ejemplo, en este fragmento de vídeo que os voy a proyectar, es un vídeo de 1957, donde se ha recogido una pequeña muestra de la salida procesional de Jesús Nazareno, cuando todavía portaba la magnífica cruz, que hoy está en Sevilla. Pues bien, es una filmación realizada por el Luce. El Luce vendría a ser lo que el nodo en España. Pues bien, el Luce sería el nodo italiano, ¿no?, podemos decirlo de esa forma. Pues bien, en este fragmento de vídeo se aprecia un acólito que porta una dalmática que parece estar prácticamente toda ella bordada. Durante la processione solenne del venerdì. Me refiero a este acólito que aparece en la parte de ma i atrás carri più noti, da quello con la Vergine Dolorosa a quello con il Cristo con la croce, y que también se hanno puede ver visitato fino como all'alba parte, col loro gran corteggio parte de la degli parte delantera incappucciati, le vie, le piazze puede e que i estuviera vicoli della totalmente città. repleta de estos ricos bordados, ¿no? Por tanto, merced a dicho cometido que está realizando de forma excelente la hermandad, se nos está permitiendo conocer, catalogar todas las piezas textiles que la parroquia posee hoy día, posee en la actualidad. Aunque nuestro cometido hoy no es presentar todo el amplio conjunto de ornamentos litúrgicos que posee la misma, lo que vamos a intentar es analizar desde un punto de vista formal, artístico, algunas de las piezas más interesantes, ¿no?, que se conservan en la parroquia, y vuelvo a repetir, con el fin último de reconocer el valor, reconocer la riqueza de estas obras, de estos acervos que posee el templo, y contribuir a la conservación de los mismos. Pues bien, empezando nuestro recorrido, ese recorrido por las piezas, o algunas de las piezas más notables, de entre ellas debemos destacar varias fechables en el siglo XVIII. En primer lugar, la que estáis viendo en la pantalla, la denominada dalmática blanca, inventariada con el número 384, cuyo tejido lo podemos identificar perfectamente como un damasco originario de Lyon, un damasco francés. Esto último lo corrobora ese diseño de carácter exclusivamente naturalista, compuesto de elementos vegetales, grandes ramos de flores, que se mezclan de forma armoniosa en una composición de hojas, generalmente a dacanto, y de flores, componiendo otras formas de mayores dimensiones. Como es sabido, el gusto francés en el siglo XVIII va a invadir
las distintas manifestaciones artísticas y también los tejidos, también los textiles, ¿no? Los textiles, perdón. Y la mayoría de telas utilizadas para los ornamentos litúrgicos en esta época, la mayoría, ahora veremos que no todas, van a proceder de Francia y sobre todo de Lyon. Lyon va a monopolizar el mercado europeo con sus delicados y primorosos diseños instaurados por esta persona que estáis viendo en la pantalla, por Philippe de la Salle, que fue el gran artista de la sedería lionesa en esta centuria. Asimismo, del 700, del siglo XVIII, son dos casullas inventariadas con los números 363 y 367, una de ellas la podéis ver a mi espalda, las cuales se pueden adscribir desde un punto de vista material o bien a la Real Fábrica de Talavera o quizás con más seguridad a esos talleres franceses. Ambas poseen la típica decoración vegetal, muy naturalista, llevadas a cabo por una técnica inventada por Jean Ravel, que se llama point rentrée, la cual pues, tolera adquirir calidades pictóricas incluso en las telas, en esas telas labradas, y por tanto esto nos permite considerarlas como posibles obras también, o posibles textiles procedentes del país vecino. Estas piezas, también relacionadas con estas piezas, son pues, estos portacorporales y también las consabidas estolas que se conservan también en la parroquia. De finales del XVIII, esta dalmática, denominada la dalmática rosa, donde el tejido, ese tejido labrado en seda, con el que han sido confeccionadas las partes más importantes de esta prenda, como son las bocamangas, los faldones y los jabastros. Los jabastros son esa especie de tirantes, pues como digo, son las partes más importantes de la pieza desde un punto de vista decorativo. Pues bien, el tejido con el que han sido labrados también sean posiblemente de procedencia gala, de procedencia francesa y lo más seguro de Lyon. Sabido es que en la década de 1760 empiezan a mostrarse en estas telas las rayas de seda labradas. Años después, las bandas verticales van a adquirir un mayor protagonismo y posteriormente, en torno a 1775, tal como vemos en la obra de esta parroquia que veis en la pantalla, estas rayas van a dominar y van a articular la decoración junto a diminutas o pequeñas flores. De la misma centuria, también del siglo XVIII, en el siglo XVIII hay que incluir dos ornamentos elaborados, en este caso, con brocados de origen valenciano. Hay que tener en cuenta que tras la creación de la fábrica de tejidos de esta ciudad española, la fábrica de tejidos de seda, oro y plata de Valencia, creada por la monarquía de los Borbones, se va a recurrir a artistas franceses artistas, diseñadores franceses como René María Lamy, Pedro Salván
o Juan Bautista Felipot. ¿Con qué fin? Pues con el fin de producir tejidos que tuvieran la misma calidad que esos franceses. Por todo ello, esas telas confeccionadas en Valencia van a disfrutar de una gran reputación y fueron las predilectas para llevar a cabo, confeccionar los ornamentos litúrgicos y también distintas vestimentas civiles. Ana Ágreda Pino, que es una de las grandes especialistas en la materia en España, pues dice que en esta época, en este siglo XVIII, por la similitud en los ornamentos, en las calidades y en las características formales de los tejidos franceses y valencianos, es muy difícil en ocasiones distinguir esta disparidad, ¿no? De entre esas dos obras que he comentado, la primera de ellas es esta casulla llamada la casulla verde, realizada concretamente en un lampas espolinado, una obra, debemos fecharla en torno a 1770 aproximadamente, y es interesante el adorno que posee, ¿no? La decoración, esa decoración que reproduce los representativos encintados, de amplias curvas, contracurvas, se les suele llamar también meandros, que van enlazando de manera armoniosa aderezos y guirnaldas con flores de distintos colores. También posee la parroquia el portacorporal y la estola perteneciente al mismo conjunto, al mismo terno litúrgico que comentaba. Y por otro lado, y aquí la podéis ver detrás mía, está esta casulla roja de finales del siglo XVIII, esta última de tejido labrado de seda e hilo de oro, que queda articulada, como podéis ver, por esas serpenteantes, esas gruesas, ondulantes cintas adornadas con lazos, junto a movidos tallos vegetales, de los que emergen flores, también, como digo, de origen valenciano y de un gran valor artístico. De nuevo, pues, otro de los componentes de este terno de finales del siglo XVIII y cuyo tejido es de origen valenciano. Muy interesante también es esta capa pluvial de finales seguimos en el mismo siglo, en el siglo XVIII, con ello pues dejamos constancia de la antigüedad de las obras y lo interesante y lo importante que ha sido que haya llegado hasta nuestros días. Esta capa pluvial catalogada en ese magnífico inventario, vuelvo a repetir, que está realizando la Hermandad, con la asignatura 445. Pues bien, la obra en cuestión está elaborada en dos tejidos distintos. No sé si se puede apreciar bien. En este detalle quizás se vea mejor, ¿no? Dos tejidos distintos. Por un lado, en la parte inferior, un damasco blanco que se ocupa la mayor parte de la prenda, y una seda en la parte superior, esa seda con una trama suplementaria metálica que sea también el tejido posiblemente de origen valenciano, ¿no? El capillo, ese capillo que se sitúa en la parte trasera de la capa, y también la cenefa ubicada en el borde de la pieza, poseen o se ornamenta con esa pasamanería, esa flecadura de hilos dorados,
que complementan la obra y que, normalmente también son partes de los consubstanciales, de los ornamentos litúrgicos, que suelen infravalorarse, no se le da el valor suficiente. Son elementos realizados con una gran calidad artística, debido a su localización concreta en la prenda. Están expuestas a un mayor grado de desgaste y de deterioro, y por eso en ocasiones desaparezcan, ¿no?, de las obras textiles. Como digo, aquí podéis ver un detalle, son obras o partes del ornamento de un gran valor artístico, de un gran valor técnico, que, como digo, vuelvo a repetir, no son lo suficientemente valorados. En la parte superior veis un detalle del portacorporal que forma parte del terno de la capa pluvial, y en la parte inferior un detalle de una obra española que se asemeja mucho a nuestra pieza, ¿no?, a las piezas que conserva la parroquia. Fechable en 1916, de esta sabemos, ya hemos pasado unos siglos, de ella conocemos la fecha exacta de 1916, es esta casulla eucarística realizada en Valencia. Veis la importancia, ¿no?, la importancia de la seda valenciana, que todavía hoy persiste, ¿no? Esta casulla realizada en espolín de seda, con una configuración ornamental que prosigue la del siglo anterior, la del siglo XIX, tanto en la parte delantera como en la trasera, queda centrada por esa especie de cenefa, sin el especie, con esa cenefa central, donde se inserta en la parte más alta sendos espacios circulares a modo de ostensorio, en uno de ellos el trigrama del Jesús, y todo ello complementado con distintos elementos vegetales y con las consabidas espigas que salpican el tejido. Pues bien, ¿por qué conocemos con tanta exactitud la fecha de esta obra? Pues en su interior aparece esa inscripción, donde se puede leer lo siguiente: fábrica de ornamentos de iglesia de José Candela Albert, Valencia, España, casulla patentada, número 63518, se empezó a fabricar en 1916. Como ya hemos estado viendo a lo largo de estos minutos, la industria de la seda ocupa un lugar privilegiado en la historia comercial y económica de Valencia, como digo, hasta el día de hoy. De esos primitivos talleres artesanales a las industrias mecanizadas, la seda siempre va a tener, o siempre tuvo, o siempre estuvo, mejor dicho, muy vinculada al lujo, muy vinculada al ornato, con la iglesia como gran cliente, al que se sumaban los pedidos también particulares. De esos talleres pues salían casullas, pero también telas que luego iban a ser utilizadas para los trajes de gala de la mujer valenciana, por ejemplo. Pues uno de los talleres que más fama alcanzó en Valencia en estos años, a principios del siglo XX, y que más reconocimiento tuvo, fue este de José Candela Albert. Un taller del cual las primeras noticias que tenemos de él datan de 1914. Aquí podemos ver algunas de los anuncios de esta fábrica, donde se hace mención a el tipo de trabajos que se realizaban. Pues bien, José Candela Albert, la cabeza de este taller, de esta industria, pues fue un industrial, pero también un diplomático que aprovechó muy bien
sus contactos internacionales y también sus excelentes relaciones que tenía con la jerarquía católica para obtener un gran número de encargos que iban a prestigiar su negocio. Nos encontramos obras de esta fábrica en Canadá, por ejemplo, en muchas partes de Hispanoamérica y, por supuesto, también en España, ¿no? Aquí vemos una fotografía de 1914 donde en el centro se sitúa José Candela Albert. Como digo, también inunda todo el territorio español con sus obras, con las obras salidas de su fábrica, como esta casulla y esta capa pluvial de la iglesia parroquial de Lanzuela, en Teruel. Si la comparamos con la nuestra, son totalmente idénticas, son exactamente iguales. Lo único que cambia es la seda, el color de la seda, pero la decoración es la misma. Aquí podemos ver otros detalles, son, como digo, exactamente iguales y bueno, nos da a entender la fama o la gran el éxito que tuvieron las piezas salidas de esta fábrica. También de principios del siglo XX, otra obra que sabemos de dónde procede, esta capa pluvial que fue realizada en Málaga, concretamente en la fábrica de Santa María de la Victoria. En cuanto a ornamentos bordados manualmente, destacar en primer lugar esta magnífica dalmática, esta dalmática negra, como la conocemos, datable también en el siglo XVIII, una obra que, de nuevo, y como es habitual en estas prendas, concentra la decoración en los faldones, en las bocamangas y en los jabastros, con esos coloridos motivos realizados con hilos de seda de distintos colores. En los faldones, como podéis ver en la fotografía, en el detalle de la prenda, centra la composición ese jarrón gallonado, del cual emergen dos flores que se sitúan a ambos lados, otras dos flores en la parte superior y otra más en la parte central. Todo ello completado con distintos espejuelos que enriquecen aún más la pieza. Pero lo interesante no solamente los motivos decorativos, también el tejido sobre el que está bordado. Vemos el tejido base de la pieza, que es un terciopelo negro, pero en estos espacios, el tejido sobre el que están bordados esos ornamentos, o esos motivos, de sedas de colores, ese tejido también ha sido bordado. Aquí veis un detalle muy ampliado, realizado, como no, por Julio Ojeda, donde se pueden apreciar, ¿no?, esa utilización de hilos de seda e hilos de oro, que no son hilos de oro, son hilos de plata dorados, ya que la plata es mucho más flexible para bordar. Pues bien, en esa fotografía vemos cómo lo interesante y la riqueza de esta prenda, que no solamente cuenta con el bordado ejecutado con hilos de seda, sino también la base sobre la que se aplica a esta decoración, efectuada, como digo, con hilos metálicos. Pues bien, quedaros con ese motivo del jarrón, con las flores, va a ser un motivo ornamental muy repetido durante todo el siglo XVIII. Y os voy a proyectar dos ejemplos de dos vestiduras, dos prendas de Virgen de Galicia. Como podéis ver, no tienen nada que ver
cuanto a lo que se refiere al bordado en sí, ¿no? a las técnicas utilizadas para ejecutar estos, pero si nos detenemos en esa parte inferior, vemos de nuevo ese jarrón, esas dos flores, esas otras dos en la parte superior y otra en la parte central. También, en este caso, en este manto de la Virgen, ambas piezas son de Monforte de Lemos, en Lugo. Se repite el mismo esquema compositivo. El jarrón con las flores en distintas ubicaciones. Formando parte de ese terno donde se inserta la dalmática que hemos visto anteriormente, es esta capa pluvial, ornamentada de la misma forma, de los mismos elementos decorativos. Destaca sobre todo el capillo, ese capillo centrado por la cruz y coronado, y como digo, todo ello ejecutado con las mismas técnicas y los mismos elementos ornamentales. De esta pieza sobresalen los broches de plata. Los broches suelen deteriorarse mucho por el uso y son muy pocos los originales que llegan a nuestros días. Y estos son muy interesantes porque poseen unos espacios donde iban, en la mayor parte de ellos, engarzadas, todavía se conservan dos, esos cristales de colores, ¿no? Broches que también reciben el nombre de gafetes o broches. ¿Y qué decir de esta dalmática? Esta dalmática, si observáis, está realizada con distintos tejidos. El tejido base es claramente un brocado de origen levantino, que sería esta parte y la parte inferior sobre la que están dispuestas los bordados. Y de nuevo, las bocamangas, en este caso sí, jabastros y faldones, posee un original bordado con esos polícromos, elementos vegetales, florales, animales también. Se pueden apreciar esos pájaros, ¿no?, en la parte superior, que nos pueden recordar algunos ejemplos orientales, pero también hay algunos bordados sudamericanos muy parecidos, e incluso algunos en la zona de Salamanca, que se pueden acercar a esta realidad textil de la parroquia de San Juan. Difícil de encuadrar es este magnífico paño humeral que podéis ver en la parroquia. El diseño ornamental nos recuerda mucho a los bordados italianos del siglo XVIII, lo que sí está claro que es un trabajo conventual, un trabajo realizado posiblemente en algún convento exijano, y que destaca por un lado por ese sentido polícromo que se desarrolla por toda esa serie de elementos vegetales y florales, y también por las distintas técnicas utilizadas. No solamente se han empleado sedas de colores, sino también hilos de oro e hilos de plata. Posee una inscripción en esta parte donde se lee renovado año 1956. Posiblemente se retocaría alguna parte del mismo. Yo me inclino a pensar que estas flores de 4 pétalos rosas y azules pues chirrían un poco, ¿no?, con el resto del conjunto.
Aquí veis un detalle, y aquí os pongo una casulla de una colección privada española, donde bueno, nos puede recordar en cierta medida a esta prenda de la parroquia de San Juan. Sin duda alguna, una de las más ricas es esta casulla realizada en tisú de plata e hilos de oro, fechable claramente en el siglo XIX, que responde desde un punto de vista formal, un punto de vista artístico, al quehacer de la época, de esta centuria, y a esa estética romántica que se impone por estos años. La cenefa central, de nuevo, delimitada por esa retorcha movida, esa retorcha de cintas entrelazadas, se guarnece con una ornamentación a base, de nuevo, de elementos florales, vegetales, con espejuelos, con cristales, todo ello con ese fin último de enriquecer aún más la pieza. Una obra que tiene a juego, de la cual se conserva igualmente un cubrecáliz y una carpeta corporal. Hay otras piezas, bueno, aquí os pongo, aquí veis el portacorporal, el cubrecáliz, que formaron parte del mismo terno litúrgico. Vemos obras del mismo siglo, con motivos ornamentales distintos, pero que están en la misma sintonía que el del ejemplo que estudiamos de nuestra parroquia. Pues bien, hay otras piezas de indudable interés, como es esta estola. Esta estola es muy curiosa, es muy llamativa. Es una estola que destaca en primer lugar por el material utilizado en su ejecución. Podemos fecharla a finales del siglo XVIII, en torno a 1800. En cuanto al tejido con el que ha sido confeccionada, es un tema un tanto controvertido, ¿no? Y me explico. Yo tenía muchas dudas, y tengo todavía muchas dudas, en afirmar qué tejido es. Por eso, pues, consulté a colegas y amigos a ver qué le parecía a ellos. Por ejemplo, mi gran amigo Manuel Pérez Sánchez, catedrático de la Universidad de Murcia, pues él me afirma que le parece. Él dice que tendría que venir a ver la obra, porque por fotografía pues no lo apreciaba de forma correcta. Pues bien, Manuel Pérez Sánchez afirma que se puede tratar según él, de un lampás de ligamento metálico con decoración geométrica, fechable entre 1790 y 1800. Por otro lado, también amiga Pilar Benito, yo creo que es la más importante hoy día, estudiosa e investigadora del mundo textil de nuestro país, que es la jefa de conservación de Patrimonio Nacional, la encargada, la conservadora de los tejidos del Palacio Real. Pues bien, Pilar me dijo que a ella le parece un terciopelo cortado a dos cuerpos con una trama decorativa de lámina dorada. De cualquier forma, es una obra de una gran riqueza que, bueno, nos puede servir para hacernos una idea de lo brillante que debió de ser el terno al cual perteneció. Y dentro de esta estola, en el extremo de la misma, se sitúa ese fragmento decorado con espejuelos, lentejuelas, piedras de colores, hilos de plata, de oro, de seda, láminas metálicas. Pues bien, este fragmento, aunque con muy claras diferencias en cuanto a formato, en cuanto a decoración, nos pueden recordar a otro tipo de prendas.
Esta que estáis viendo en la pantalla, junto a nuestra obra, es concretamente un pecherín. Es un pecherín de virgen. Es un pecherín de virgen. No tienen nada que ver uno con otro, pero simplemente el formato y esa inclusión de distintos motivos o distintos materiales para decorarlo, pues nos hace ver, ¿no?, cómo piezas totalmente opuestas o distintas tienen una morfología similar. También son dignos de mención algunos elementos importantes en la configuración del ornamento litúrgico. Hemos citado anteriormente la pasamanería, pero también los broches de las capas pluviales, ¿no? Veíamos el anterior, ¿no?, con esos engarces de piedras o de cristales de colores, y hay otros muy interesantes, como estos de esta capa morada, fechables a finales del siglo XVIII, donde podemos ver el sello de plateros de la ciudad de Écija. Por tanto, podemos fechar estos broches, estos gafetes, a finales del siglo XVIII, en torno a 1775. O los de esta otra capa pluvial, realizada en un taller valenciano, en el taller valenciano de Peris, también de principios del siglo XX, con unos broches con el sello exijano, en este caso del siglo XIX. La capa del siglo XX, el broche del siglo XIX. Esto nos hace ver que muchas veces, por el deterioro de las piezas, las distintas partes son reaprovechadas para conformar otras nuevas, otras distintas. Pues bien, también los borlones son otros grandes olvidados dentro de la pasamanería, ¿no?, y que también son dignos de conservar. Algunos de ellos todavía los poseen o cuelgan de los collarines de las prendas, y otros pues debieron pertenecer a otros ornamentos litúrgicos. Por tanto, y ya con esto termino, y como ya dije al principio, el realizar un inventario de estas piezas es de suma importancia, es de suma utilidad, ¿no?, para su puesta en valor y para su conservación. En relación a ello, voy a concluir con unas palabras de Elías Said León, que dice lo siguiente: los inventarios en general y los parroquiales en particular son una fuente de gran riqueza para el estudio de la historia, el arte y otras disciplinas académicas. Tienen la utilidad de cuantificar todos los bienes en propiedad o depósito. Además, rastrean el curso y evolución en el tiempo de objetos y obras de diversa índole. Son instrumentos para reconocernos como Iglesia en el pasado y para proyectarnos en nuestro futuro con las siguientes generaciones cristianas. La historia no se acaba en nosotros, debemos ser conscientes de ello. Todo continúa y se prolonga en esa marcha que da el tiempo y su medida. Muchísimas gracias.